Este miércoles 14 de junio de 2017 también hacemos en vivo esta entrega de Palabra Suelta. Son las 22 horas y 2 minutos. No me gusta esta definición de 22 horas, parezco militar diciendo 22 horas. 10 de la noche con 2 minutos, en vivo. Pronto aparecerán los teléfonos de nuestro estudio acá en Quito y a ver si esta conversación suscita su interés de participar con sus comentarios, con sus preguntas. Ya tenemos una primera llamada telefónica. Raúl Pérez Torres, nuestro invitado, el ministro de Cultura, el 11º ministro de Cultura, sí, en estos relativamente pocos años, desde la creación del Ministerio de Cultura. El primero fue el poeta Antonio Preciado. Liceo Gordón, desde Loja, participa. Buenas noches, gracias por estar ahí y adelante con su comentario. Gracias, Javier. Realmente es una satisfacción poder conversar a través de tu programa Palabra Suelta con el señor ministro. Qué bueno que tengamos la oportunidad de platicarle al ministro en esta hora las necesidades culturales de Loja, pero las necesidades culturales añoradas, y esperamos que usted nos ayude a hacer realidad. En el colegio que trabajaba, en el pensum de estudios, así como el ministerio entrega los libros de física, química, no se entregó el libro de educación artística. Por lo tanto, es un feriado nacional, señor ministro, que 4 empresas le ofrecen el libro al maestro para que con ese dé clase y lo compren los alumnos. Entonces, vea usted, desde ahí ya tenemos una incongruencia en la cultura, cuando no hay oficialmente un libro. Entonces hice un movimiento con los estudiantes, visitamos los medios para que el 18 de noviembre del 2016, cuando el presidente de la República entregaba ahora el mejor teatro moderno del Ecuador, Benjamín Carrión Mora, también se hiciera pues el lanzamiento del libro, porque ya habíamos reclamado esa necesidad con tiempo para que el Ministerio de Educación realice pues el escogitamiento de los genios literarios que hay en Quito, en las provincias, y se pueda confeccionar de mejor manera el libro, e incluir ahí ya el primer Festival de Artes Vivas, que agradecemos al presidente Correa, que agradecemos al presidente Moreno, porque Loja se merece tener el segundo, el 10º y quizá podamos ver el 50º Festival de las Artes Vivas en Loja. Entonces, mire, entregar una obra física como es el teatro y entregar el libro, que es el instrumento de trabajo con el que el maestro puede trabajar perfectamente y no con esos acomodos que usted conoce de las empresas que hay. Si pensamos que ahora usted nos va a ayudar con el Ministerio de Educación para que ese libro exista en Loja y en el país, solo que la petición viene de Loja. Okay. Y no es porque de Loja nomás, ¿no? A fin de que en el lanzamiento de la segundo Festival de las Artes Vivas, Loja y el país tenga su libro de educación artística. Ahí tenemos el teatro, la danza, la música, la escultura, la pintura, todas las situaciones folclóricas y actividades nuestras que quisiéramos que se plasmen. Okay. Segundo, que habían dos, señor ministro, perdón un momentito, 2 empresas que se disputaban el festival. Queremos que nos indique cuáles son, cuál es el presupuesto y que participen los profesores y rectores de los colegios en esta segundo festival que no participaron el año anterior. Con estas recomendaciones, señor ministro, qué bueno que usted
Sabemos que vino a Loja, que estuvo en el Festival de las Artes Vivas, que participó, pero que haya un libro que quede. Usted averigüe a cualquier profesor de los colegios aquí en Loja. Eliseo, yo lo planteé mal al principio el nombre, desde Eliseo Gordón, desde Loja. ¿Qué respondes a esto? ¿Qué comentario te suscita? Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que darle otro tratamiento al libro. Se va a hacer ya el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, y yo creo que a eso hay que entrar con todo el ímpetu, ¿no es cierto? Para eso también he convocado a otro compañero escritor, a Edgar Alan García, para que gerencie ese proyecto, para ver si es que en todo el país podemos leer a nuestros más relevantes escritores, ¿no? Es decir, leer la patria, lo que decía Benjamín Carrión, leer la patria, y desde luego que Loja se merece, pero si Loja es la cuna de Benjamín Carrión, de Matilde Hidalgo de Procel, de Pablo Palacio, ¿cómo no se va a merecer, no es cierto? Y yo creo que el festival tiene que ir, estamos para noviembre el festival. Me parece que se han firmado absolutamente todos los papeles y los contratos antes de mi llegada al ministerio. Lo que tenemos que hacer es quizá redistribuir un poco. Yo lo que pienso es que hay que hacer algo que llamábamos el camino a Loja, es decir, en las diferentes provincias que cruzan, que van, que se acercan a Loja, hacer antes festivales pequeños de teatro, descubrir, visibilizar a los teatreros, a los artistas, a los guionistas, y luego llegar a Loja con toda esa posibilidad. Entonces, si es que hay un presupuesto que es un presupuesto alto, que no es el presupuesto del año anterior, que era 1.400.000 o 500, sino que es $3 millones para cada uno de los festivales. Está para dos años el festival. Entonces, primero hay que también racionalizar el aporte de los teatreros ecuatorianos. Yo creo que eso es muy importante. Hay una cantidad de grupos. La Casa de la Cultura, el núcleo de Pichincha, tiene 16 grupos de teatro en su interior. Raúl, dices, ya todos los papeles están firmados. ¿Quiere decir que el señor Dueñas con su empresa Ecos son los que van a realizar este Desde festival? luego. Eso está firmado para Ricardo Dueñas, para el grupo, digamos, de ellos. Nosotros vamos a tener una reunión seguramente la próxima semana con ellos, con los abogados nuestros, para ver qué podemos hacer para la participación de los teatreros ecuatorianos, especialmente de los teatreros de Ecuador. Claro que parece que ya están invitados de otras partes, de otros países, y qué bueno que así sea, ¿no es cierto? En una entrevista te hacían la pregunta de que, por ejemplo, el emblemático grupo Mala Hierba de teatro en nuestro país, acá en Quito, no estuvo en el primer festival. Claro. ¿Qué hacer para que sí lo esté? Digo, como emblema de que todo el mundo participa. Claro, parece que hubo un rechazo también de los teatreros por la forma en la que se... Es decir, yo me valgo de una filosofía de nuestro presidente Lenín Moreno. Él dice, nada para ustedes sin ustedes. Entonces, se debía haber conversado con todos los teatreros, con la asociación de teatro, es decir, con ellos, y quizá con ellos visibilizar un proyecto más definitivo para el teatro ecuatoriano. Y luego, desde luego, se va a posesionar eso y costará cada año menos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero en este momento hay que echar adelante por Loja, por el amor, por el cariño que le tenemos a Loja. 31.000 personas vieron el primer festival, estuvieron presentes, todos los teatros llenos. Yo estuve ahí, estuvo Rafael Correa, estuvo Raúl Vallejo, y de las 44, me parece, agrupaciones invitadas, 29 eran ecuatorianas.
Entonces hay que dar ese comportamiento social, es decir, reunirse con las personas que tienen que ver con el teatro y allí sí hacer un proyecto. Y el teatro es una maravillosa estructura, ¿no? Desde luego, es muy bello, ¿no? Le haces una corrección, porque dices esa frase que está ahí, y el teatro se llama Benjamín Carrión, este gran suscitador ecuatoriano. Desde luego. Dices, esa frase de volver a tener patria no le pertenece a Benjamín Carrión. Sí, no le pertenece a Benjamín Carrión, y Benjamín lo sabía, tanto que en sus libros dice, esta no es mi frase, esta frase es de un intelectual de la Guerra Civil Española, que él decía, hay que volver a tener patria, y que Benjamín la recuperó desde luego, ¿no? Y al recuperarla no le pertenece a él. Digo, yo puedo citarte un poema tuyo, por decir algo, desde luego. Ya es mío, lo siento mucho, ya me pasó a mí. Claro, esa es la maravilla también de la literatura, ¿no? En Rayuela lo escribí yo, ¿no es cierto? Sí. Una vez que lo leí, lo escribí. Y Borges vuelve a escribir la Divina Comedia y vuelve a escribir. En sus cuentos dice, voy a escribir la Divina Comedia, y empieza a escribir cómo es la Divina Comedia. Entonces ahí hay un pensamiento profundo de cómo te identificas con la palabra. Claro, y ya no te robé nada, simplemente me lo apropié. No te robé nada, y el lenguaje es la patria, ¿no? Sí. Más llamadas telefónicas, Raúl. Ha suscitado muchas llamadas ya el ministro de Cultura, tenemos muchos temas para hablar con él. José Mantilla. Hay que comprender que este momento también estamos en una dificultad económica, pero no tiene que ser la cultura la que sufra siempre esa dificultad. Has llamado a Edgar Allan García que ¿cómo no? Trabaje contigo, colabore en tu gestión. Edgar Allan es columnista de este canal. Los lunes él tiene una opinión. Y él, hablando el día lunes, el más reciente lunes, sobre el tema de la corrupción, él planteaba que un gran instrumento para que de fondo abatamos el tema de la corrupción es la cultura, precisamente. Desde luego, y peor si es que sabemos que hay que atacarla desde cuando están en retoño las personas, los niños, las niñas, ¿no es cierto? Si es que hacemos eso, si es que atacamos con la cultura, con las diversas facetas de la cultura, porque no solamente es el arte, es el comportamiento, es la cívica, es una cantidad de factores, pero si desde niños podemos inculcar esa dignidad, ese respeto, ese aliento, esa calidad de los derechos humanos, tendremos un hombre diferente. Ese hombre, siempre digo en las universidades, en los colegios que me han invitado, ¿para qué sirve la cultura? Porque un ingeniero puede decir, a mí no me sirve la cultura, ¿no? Entonces, pero un ingeniero que sabe de arte, que ha leído a cualquier escritor, a Dostoyevsky, a Icaza, a Pablo Palacio, siempre será mejor ingeniero que el que no lo ha leído, o que se ha deslumbrado ante Guayasamín, ante Picasso. Es diferente. ¿Por qué? Porque el arte sensibiliza. Y el arte, si es que sensibiliza, nos permite un comportamiento diferente, un comportamiento más humano. Entonces, Raúl, si hablamos de que hay que dar una lucha frontal, total, frente a la corrupción, y no proveemos de suficientes recursos al Ministerio de Cultura, estamos rasgándonos nada más las vestiduras. Desde luego, desde luego. Yo cuando conversé con el presidente Lenín Moreno, antes de asumir el ministerio, conversé de todas esas dificultades. Él sabe todas esas dificultades. Además, él ha leído todo lo que yo he escrito alrededor de la cultura, alrededor de la ley de cultura, y yo estoy seguro que su sensibilidad me ha alentado a participar en esto, porque es un hecho histórico. Es decir, por medio mío hay un sector cultural que requiere un mayor respeto, ¿no? Pero te pueden salir, por decir algo, no quiero ofender a nadie y que no se tome tampoco nada de esto con intenciones escondidas, pero te puede salir alguien del Estado, de los entes planificadores, y te empiezan a hablar de rendimientos económicos y financieros, y tú no puedes enseñar grandes resultados en eso, entonces te van a decir, ¿sabe qué? No hay plata para usted. Desde luego.
Por eso es que ha salido todo aquello de la economía naranja, ¿no? Que fue un poco un invento de dos colombianos en el BID. Un poco eso de la necesidad de que la cultura produzca, ¿no es cierto? Como lo hacen en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero hay que estar claros entre el valor de uso y el valor de cambio, que es lo que se ha hablado siempre, ¿no? Y yo creo que se va a entender esto. Más nos persiguen con el valor de cambio. Así es. El valor de uso se desdeña. Se desdeña, pero hay que mentalizar, por eso digo, desde niños, a que ese valor acumulemos en el espíritu, acumulemos en el corazón para tener otro comportamiento social. Insisto, que nadie se ofenda, pero dejemos de comprar un tanquecito y probablemente le podemos dar más recursos a la cultura. Así es. Así, como que hay que recordar, vamos a formar el Museo de la Memoria. En ese Museo de la Memoria debe ir un capítulo sobre Astra. Agradecerte, Raúl, por haber estado aquí con nosotros en Palabra Suelta y que haya suerte, que haya luces, que haya colaboración, que haya compromiso con todos estos enormes temas, inacabados temas de la cultura. Sí, que haya suerte para todos. Alguien decía, la política es el arte de defenderse de los amigos, pero en todo caso vamos a poner todo el espíritu y muchas gracias por tu entrevista, Javier. Lo cierras como esa frase tan compleja cuando al principio hablábamos de lo que decías de tu padre. Le debo todo a él, pero no le tengo ningún rencor. Defenderse de los amigos. Sí, sí, sí. Raúl Pérez Torres, el ministro de Cultura, aquí en esta entrega de Palabra Suelta. Como siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Es decir, por ejemplo, el Festival Internacional de Artes Vivas, que ya fue el otro año y que tuvo un gran éxito, pues este año hay que repetirlo de la mejor manera, arreglando errores, y también creo que vamos a hacer el arreglo del Teatro Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es necesario también reconstruirlo.